Capítulo 271. Sin importarle lo que sentía Arie, Nova continuó reproduciendo la llamada telefónica grabada entre Charlotte y Terry. Luego se mostró un vídeo en el que se ve a Terry reuniéndose con los líderes de los diferentes grupos que había contratado para emboscar a Rina. Desafortunadamente, no había sonido, pero eso quedó cubierto por las llamadas telefónicas entre él y sus equipos, en las que les explicaban la misión para la que los había contratado. Esas grabaciones estaban acompañadas de registros detallados de las transacciones de las compras de armas que hizo para armarlos lo suficiente. La grabación pasó rápidamente al día en que Rina había sido trasladada desde el complejo de los Rothschild al aeropuerto y mostró que cada vez que el convoy se desviaba de la ruta planificada, era porque les esperaba una emboscada. Los lugares de las emboscadas se mostraban como imágenes fijas, con los nombres y las fotografías de cada individuo que aparecía en las imágenes. Los asignaron a distintos grupos mercenarios oscuros, aquellos que no tenían miedo de mancharse las manos con sangre, siempre y cuando el precio fuera justo. Se destacó a cada uno de los líderes y se mostraron imágenes fijas de sus reuniones con Terry. Se les mostró cada desviación de ruta no planificada que tomó el convoy de Rina hasta llegar a la vía de acceso. Luego, un vídeo tomado por la cámara trasera del auto que los seguía mostró a todos los grupos de mercenarios persiguiendo al convoy hasta que se dividió. Las imágenes de vídeo continuaron, mostrando a los miembros de Ares vestidos de civil lidiando con los mercenarios que los perseguían y luego limpiando el lugar del ataque para enturbiar la evidencia. El vídeo terminó ahí y fue seguido por la llamada telefónica grabada entre Arie y Terry, donde Terry confirmó su muerte. Era la primera vez que se grababa al autor intelectual del ataque, pero todos en la habitación reconocieron la voz y todos se giraron hacia Arie, con miradas de muerte en sus rostros. Arie palideció y comenzó a sudar frío mientras el corazón le latía con fuerza como si quisiera salirse de su pecho. Rezó para que la exhibición de pruebas terminara pronto, pero eso simplemente no sucedió. El proyector continuó sin piedad, mostrando algunas pruebas más antes de terminar con la llamada telefónica grabada de Terry a Arie poco después de que Rina fuera captada por la cámara durante el desfile de Edenian. Arie gritaba y se enfurecía porque la perra todavía estaba viva. Luego Nova soltó el control del proyector cuando el archivo de reproducción automática llegó a su fin. Al terminar la exhibición, la sala quedó tan silenciosa como un mausoleo. Nadie se movió, ni siquiera para encender las luces al máximo. Todos reflexionaban sobre cosas que solo ellos sabían. Algunos de ellos se preguntaron por qué Arie decidió llegar a tal extremo, a pesar de las consecuencias. Otros se preguntaban cómo había logrado Rina reunir todas esas pruebas sin alertar a su hermano, quien ya habría empezado a buscar contramedidas si hubiera sabido que ella tenía en su poder una bomba nuclear. Estaban seguros de que no sería capaz de justificar semejante cantidad de pruebas, pero tal vez hubiera ocurrido un milagro. El jefe de familia le estaba lanzando a su hijo una mirada asesina y permanecía sentado en su habitual silencio, pero todos en la sala sabían que este silencio en particular era diferente. Cualquiera que intentara meterse con él en ese momento recibiría un castigo que lo haría arrepentirse para siempre. ¿Algo que quieras decir?, preguntó, esforzándose por permanecer indeciso. Nervioso y en pánico, la voz de Arie se quebró mientras gritaba. Ella me está incroplando, padre, y todo eso es evidencia fabricada. ¿Estás seguro de eso? ¿Sabes que si investigamos y se descubre que mentiste sobre que ella te tendió una trampa, el castigo se duplicaría?, preguntó el jefe de familia. Mentirle a él tenía consecuencias severas. Mierda. Arie sabía que el cabeza de familia no estaba bromeando en absoluto y no tenía respuesta para la pregunta de su padre. Sabía cuándo avanzar y cuándo retirarse, y ahora era definitivamente el momento de hacer esto último. Cualquier cosa que dijera resultaría en un aumento de su castigo, que ya sería más severo de lo normal. Arie Noga Jonathan Stath Rothschild quedará bajo arresto domiciliario mientras nuestro equipo investiga la situación. Si se revela que es cierto que intentaste asesinar a tu hermana, serás eliminado de la competencia y 5 generaciones de tus descendientes tendrán prohibido participar en el futuro. El jefe de familia se levantó y caminó hacia Rina, luego le dio una palmadita tranquila en el hombro y salió de la sala de juntas, marcando oficialmente un final abrupto para la reunión de la junta. Parecía que Rina era ahora oficialmente la próxima jefa de la familia Rothschild, ya que no quedaba nadie en la competencia excepto ella.
Eso significaba que ahora podía usar públicamente la influencia que ya había estado usando antes chantajeando a los miembros de la junta directiva, pero sin preocuparse de que alguien pusiera en tela de juicio el asunto. Ahora, simplemente lo atribuirían a que ella era la próxima cabeza de familia. Nunca considerarían siquiera la posibilidad de que ella hubiera tenido influencia sobre ellos antes de que terminara la competencia. Hombre, eso fue incluso mejor que una película, dijo Aaron mientras observaba el desastre que había causado su novia en la reunión de la junta directiva. Tenía un balde de palomitas de maíz a su lado y bebía intermitentemente un refresco que tenía el sabor más parecido a la Coca-Cola que Nova podía preparar. El sabor de la cola era algo que ni siquiera Nova podía simular, lo que significaba que la humanidad estaba condenada a ser eternamente incapaz de responder a la pregunta de la receta secreta de Coca-Cola. Oye Nova, esta Coca-Cola tiene un sabor un poco raro, dijo Aaron. Bueno, eso es porque nadie sabe a qué sabe la Coca-Cola. Ni con todo mi poder de cómputo podría simularlo, bromeó. Creo que deberíamos plantearnos entrar en el sector del entretenimiento, reflexionó Aaron. La reunión de la junta directiva le había entusiasmado, ya que era una de esas cosas en las que, aunque conocía el resultado, no podía predecir qué giros y vueltas se producirían en el camino. Hubo un aumento constante de variables a medida que se introducía más información en la situación. ¿Películas y televisión? Preguntó Nova. Sí, pero por el momento solo deberíamos empezar a explorar y planificar. En cuanto a cuándo deberíamos entrar oficialmente en el campo, que sea después de que hayamos lanzado nuestros propios dispositivos de realidad virtual y aumentada, respondió Aaron, dejando el proyecto para el futuro. Señor, es hora de la lección de Henry, Nova le recordó a Aaron sobre la próxima clase. Había asumido la responsabilidad de educar a su hermano pequeño y lo había hecho junto con Rina durante el último mes. A Henry le encantaba y odiaba al mismo tiempo, ya que siempre que se portaba bien, recibía un regalo de su hermano mayor. Pero cada vez que se portaba mal, uno de los dos se lo llevaban. Lo convirtió en el estudiante más atento de todos los niños de su edad, ya que no podía arriesgarse a perder sus cosas cuando había trabajado duro para ganarlas. Vamos a enseñarle a nuestro estudiante, dijo Aaron mientras cerraba la sesión. En realidad, no fue él quien creó el material didáctico. Fue Nova. Después de todo, ella tenía los datos del cerebro de Henry y sabía cómo hacer que las cosas fueran más fáciles de entender para él, además de convertirlo en un pensador crítico. Y gracias a que el mejor profesor del mundo era el responsable de enseñarle, Henry fue creciendo rápidamente tanto en conocimientos como en capacidad de pensamiento crítico. Un día, cuando fue a una escuela adecuada, la clase que le habían asignado hizo que todos bajaran un puesto en la competición por ser el mejor alumno. ¡Qué niño tan afortunado! Capítulo 272. Un mes después, cuando faltaba un mes para las elecciones presidenciales, los candidatos hacían campaña con todas sus fuerzas. Sus partidos tenían sus propias plataformas y trataban de convencer a la gente para que votara por ellos. En su opinión, las cosas iban muy bien. Casi todos sus mítines estaban llenos de ciudadanos entusiastas. Pero todo el impulso que creían haber logrado construir fue aplastado por un solo anuncio del Palacio Presidencial. Interrumpimos este programa regularmente programado para un informe de noticias de último momento, dijo un locutor mientras el programa en la televisión fue interrumpido por ellos para hacer un anuncio de emergencia. Un equipo de investigadores enviado a Esparia en busca de recursos naturales y minerales ha descubierto un gran yacimiento de petróleo en la zona económica exclusiva de Esparia. Los depósitos están en diferentes lugares, pero según los resultados preliminares, se sospecha que los campos combinados son iguales al descubierto anteriormente en Edén. Habrá más detalles a medida que los expertos verifiquen los resultados preliminares, dijo la reportera, con un tono que claramente indicaba que estaba emocionada y feliz de que Edén ahora tuviera otro recurso que pudieran explotar. Estaba especialmente emocionada de que las ganancias se utilizarían para beneficiar a los ciudadanos de su país, incluida ella. Tras una breve pausa, continuó. La portavoz presidencial expresó la felicidad del presidente al recibir esta noticia inesperada. El presidente interino Romero ya tomó una decisión sobre cómo se explotarán los nuevos yacimientos petrolíferos, diciendo: para evitar el desperdicio de recursos y agilizar la extracción de estos nuevos yacimientos, la empresa que gane la licitación para extraer petróleo en Edén también será responsable de extraer los yacimientos de Sparian. Eso eliminará la necesidad de otra ronda de ofertas y agilizará el proceso de extracción.
Nota del autor. Estamos en proceso de agregar apellidos a las personas. Romero es el apellido de Alexander. El anuncio ha hecho que la licitación por los derechos de extracción de Edén sea aún más reñida, con muchos postores solicitando ajustar sus ofertas, y otros, que no pasaron la primera revisión, clamando por permitir nuevas ofertas. Sin embargo, el presidente interino Romero se negó, afirmando que el procedimiento requeriría demasiado tiempo y retrasaría los beneficios para los ciudadanos de Edén y Esparia. La transmisión provocó un alboroto entre los ciudadanos de Esparia, algunos de los cuales incluso intentaron organizar disturbios para obligar a su gobierno a romper los acuerdos de rendición, pero solo se encontraron con el silencio. Finalmente se dieron cuenta de que, para que Esparia intentara romper los acuerdos, sus militares tendrían que ser capaces de defenderse de una inevitable respuesta armada de Edenia. Pero eso ya no era una opción, ya que Esparia ni siquiera tenía ejército y sus soldados reentrenados eran unánimes en su negativa a violar los términos de su rendición. Con los soldados de la división espariana ya habiendo terminado su entrenamiento, la división edenia se había retirado. El último grupo había partido el mes anterior. Algunos ciudadanos que no estaban entre los que llamaban a la violencia se alegraron de haber descubierto recursos tan enormes en su país, sobre todo porque su país ni siquiera había intentado buscarlos. Pero lo que no sabían era que Esparia ya había sido objeto de búsquedas anteriores, y muchas veces, pero ninguna empresa experimentada habría pensado en buscar en el lugar donde finalmente se descubrió el petróleo. Por lo tanto, al gobierno anterior le había resultado casi imposible descubrirlos. El anuncio también había hecho que los gigantes petroleros redoblan sus esfuerzos para ganar la licitación para la extracción de petróleo en Edén. Sus países de origen habían aumentado la presión sobre el gobierno de Edén para que eligiera las empresas de su país. Además de la presión ejercida por sus países tras el lobby, algunas empresas tomaron cartas en el asunto e intentaron sobornar a los miembros del equipo que consideraban responsables de revisar sus ofertas. Incluso millones de dólares serían una miseria en comparación con los contratos exclusivos que se les ofrecían, por lo que sus sobornos fueron extremadamente generosos. Pero todos esos intentos fracasaron o tuvieron consecuencias peores. Lo peor les llegó unos días después, cuando sus ofertas fueron rechazadas automáticamente tras una investigación sobre los intentos de corrupción de las empresas en el proceso. Y fueron rechazadas con prejuicio, lo que significa que nunca más se aceptarían nuevas ofertas de sus empresas bajo ninguna circunstancia. Por lo tanto, quedaron en la lista negra y permanente para operar en Edén. Esa fue una advertencia eficaz, ya que la primera empresa desafortunada en ser incluida en la lista negra y cuya oferta fue rechazada fue Gazprom, un importante gigante petrolero ruso de propiedad mayoritariamente estatal que representaba casi el 12% de todos los productos petrolíferos refinados a nivel mundial. La respuesta de Edén de eliminar sin contemplaciones esencialmente sirvió para matar un pollo para advertir a los monos y fue un fuerte anuncio de que no se toleraría la corrupción en el proceso de licitación, sin importar quién lo intentara. Hubo una reacción inevitable por parte del gobierno ruso, que afirmó que les habían tendido una trampa y que era una razón inventada para eliminarlos de la competencia, pero esa declaración fue eliminada inmediatamente cuando Edén publicó los resultados de su investigación junto con la evidencia adjunta. Fue una cantidad abrumadora de pruebas, que nadie hubiera pensado que fuera posible fabricar en tan solo unos pocos días. Esto también funcionó como otro truco publicitario para Alexander, que ahora era querido por casi todos los ciudadanos de su país. Gracias a él y a Connect, cada persona en el país tenía acceso continuo a energía, agua potable y un sistema de alcantarillado confiable sin tener que preocuparse por cortes de energía o derrames de aguas residuales. Al mismo tiempo, la promesa de precios más bajos se había cumplido al pie de la letra. La reacción del mundo fue que Edén había tenido suerte de haber descubierto una cantidad tan grande de riqueza en cuestión de unos pocos meses. Y definitivamente fue una ganancia inesperada para las naciones adversarias. Nadie sabía siquiera que se habían enviado buscadores hasta que se produjo un anuncio bomba. ¿Cuándo debo anunciar la oferta ganadora?, le preguntó Alexander a Aaron, ya que él era el hacedor de reyes detrás del pronto a ser oficialmente presidente Romero. Fue decisión de Aaron divulgar la noticia del nuevo descubrimiento para acabar con el impulso de los rivales políticos de Alejandro. Otros partidos habían ido ganando terreno entre el público y Aaron quería que Alejandro ganara de forma aplastante, lo que le daría un mandato adecuado para gobernar y evitaría muchos problemas en el futuro.
En política, cuando el apoyo de la población votante alcanzaba cierta cantidad, sus oponentes se mostraban muy recelosos de oponérsele. También quería que la gente sospechara que las elecciones estaban amañadas para poner a prueba la capacidad de Pagea de controlar la narrativa pública, de modo que matara a dos pájaros de un tiro. Pospóngalo hasta que gane. Si lo anuncia ahora, la gente dirá que está tomando una decisión apresurada por miedo a perder las elecciones. Aunque eso no es cierto, igualmente causará algunos problemas, respondió Aaron. Él y Alexander estaban en realidad virtual, flotando sobre Denia, aunque la ciudad debajo de ellos se veía completamente diferente de lo que era en realidad. Si uno lo mirara desde lejos, vería muchos rascacielos altísimos, y si mirara bajo tierra, vería el completo sistema de metro que conecta las líneas troncales que se extienden por todo el país. La ciudad virtual también estaba tan limpia que prácticamente brillaba. Si estuviera en el mundo real, sería considerada una absoluta maravilla y una de las mejores ciudades del mundo para vivir. Pero, por desgracia, por el momento era solo un concepto. Aaron lo estaba utilizando como demostración, mostrando a Alexander lo que había planeado para el Edén en su conjunto. También era un buen telón de fondo para las conversaciones que tenían, así como un símbolo de los lazos de amistad que se habían ido desarrollando entre los hombres durante bastante tiempo. Capítulo 273. Un mes después. 89,97%. Ese fue el porcentaje de personas que votaron por Alexander en las elecciones presidenciales, lo que no sorprendió a nadie que viviera en Edén. El hombre era una leyenda viviente que ganó por esa diferencia sin siquiera hacer campaña activamente, sino dejando que su trabajo hablara por sí solo. Para celebrar su victoria, anunció un mitin de celebración que se realizará una semana después del día en que se anuncie el resultado de las elecciones. Una multitud se reunió en uno de los campos abiertos de la ciudad de Edenia y por todas partes había soldados, ataviados con sus mejores galas y con pistolas enfundadas a sus costados. Ellos eran los encargados de controlar a la multitud de asistentes al acto de celebración y garantizar la seguridad del recién elegido presidente. Pronto llegaría, por lo que estaban haciendo sus comprobaciones finales, asegurándose de que no hubiera nada peligroso escondido entre la multitud. No mucho tiempo después, un convoy de coches negros llegó con cierta fanfarria. El equipo de seguridad salió de los autos que iban delante y detrás y escoltó al presidente hasta el escenario. Mientras avanzaban, se aseguraron de que nadie del público que lo vitoreaba pudiera acercarse demasiado a él, aunque Alexander aún así estrechó algunas de las manos que le extendían desde la multitud. Una mujer incluso juró no lavarse las manos en el resto de su vida debido a lo mucho que lo idolatraba. Cuando el presidente llegó al escenario, inmediatamente tomó el micrófono del maestro de ceremonias y comenzó a pronunciar su discurso de victoria. La multitud automáticamente quedó en silencio para escuchar lo que tenía que decir. Damas y caballeros, gracias por su abrumador apoyo en estas elecciones históricas. Debo decir que es un gran cambio respecto a los días en que derrocábamos dictadores. En aquel entonces, estaba acostumbrado a oír que la gente se estaba rebelando, pero esta noche me alegra informarles que ustedes ya no se están rebelando, sino que están revolucionando nuestro futuro, ya que casi el 90% de ustedes se están uniendo a la lucha continua contra la corrupción, bromeó. Fue una pequeña burla a los otros líderes revolucionarios, quienes en su mayoría se habían mantenido al margen de la revolución en sí y habían sido poco mejores que el régimen corrupto contra el cual habían estado luchando. Hizo una pausa mientras los miles de asistentes, a quienes les gustó su discurso, aplaudían y reían. Luego continuó. Lo que hemos logrado para los ciudadanos de nuestro gran país en los últimos meses fue más de lo que el régimen anterior había hecho por ustedes durante todo el tiempo que estuvo en el poder. Una vez más se vio obligado a hacer una pausa para recibir vítores y aplausos, luego esperó a que se calmaran antes de continuar su discurso. Y les prometo que durante los próximos 8 años de mi presidencia, ese ritmo no continuará. En cambio, se acelerará. Durante mi presidencia, vamos a aumentar la inversión en nuestro país. Vamos a trabajar duro y a derramar nuestra sangre, sudor y lágrimas para hacer de Edén una representación de lo mejor que la humanidad tiene para ofrecer. Y cuando mi tiempo en el cargo termine, juro ante los ciudadanos de esta nación y ante Dios Todopoderoso que dejaré el país mejor de lo que estaba cuando lo encontré. Parecía que el público no estaba del todo dispuesto a dejarlo hablar, por lo que estalló en otra ronda de vítores y aplausos espontáneos, lo que lo obligó a dejar de hablar nuevamente.
Pero como dicen, cuanto antes se empieza, antes se hace. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para anunciar la empresa con la que mi administración ha decidido asociarse para extraer la riqueza que se encuentra bajo nuestros pies. Esa empresa es Connect, una empresa local, responsable y consciente del medio ambiente que presentó una oferta bastante impresionante. Quizás los conozcan. Ya son responsables de brindar servicios públicos y construir redes en esta gran nación. Mi equipo y yo confiamos plenamente en su capacidad para cumplir lo que prometieron tanto en nuestra zona económica exclusiva como en la de Esparía, ya que ya han demostrado su capacidad para ingresar a nuevos campos en poco tiempo y al mismo tiempo ofrecer productos de calidad a precios asequibles. El factor más importante es que son una empresa local. Mi equipo y yo estamos comprometidos a convertir a Edén en una nación completamente desarrollada que pueda valerse por sí misma como un faro brillante de justicia, igualdad y un alto nivel de vida. Y este día histórico es solo el comienzo de las cosas que vamos a hacer por el desarrollo del país. Junto con el desarrollo de la industria petrolera, nos centraremos en nuestra industria de defensa. La neutralidad de nuestra nación dependerá de que nuestros hijos e hijas se mantengan firmes y declaren con orgullo que estamos unidos. Alexander levantó el puño en señal de aprobación por esa declaración. A lo largo de la historia se ha demostrado que la neutralidad es una postura imposible de mantener sin la fuerza que la respalde. Los países neutrales y pacifistas solo podían optar por serlo porque, en realidad, eran los que tenían el puño más grande. Pero eso no es todo. Con la próxima apertura de 2 puertos, un mega aeropuerto y la red ferroviaria completada, nuestra economía solo se hará cada vez más fuerte, demostrando de una vez por todas que nuestra gran nación no es peor que cualquier otra en la faz del planeta. Alexander continuó su largo discurso, pero nadie en la audiencia parecía aburrido en absoluto. Cada palabra que decía era oro, ya que revelaban muchos de sus planes para desarrollar el país. Se está convirtiendo en un buen orador, dijo Aaron mientras observaba el discurso. Incluso se mostró gratamente satisfecho con la forma en que Alexander lo expresó. Mi entrenamiento funcionó, bromeó Nova, recordándole que ella fue quien le había enseñado todo lo que sabía sobre hablar en público. Buen trabajo, dijo, y luego se volvió hacia Félix y le preguntó, ¿está todo listo? Sí, continuó Félix, que estaba en la sala con Aaron, Rina, Sara y Nova mientras observaban la manifestación. Realizaremos una conferencia de prensa y anunciaremos la formación de una filial que será responsable de extraer los recursos, explicó su plan. Cuando terminó de hablar, Sara tomó la palabra y dijo, también hemos terminado de prepararnos para vender el petróleo a nivel internacional y ya hemos registrado la nueva empresa. Y gracias a la ayuda de Rina, incluso logramos adquirir algunos buques petroleros. Deberían estar listos para cuando se construyan las torres de perforación. Aaron no dijo nada, solo asintió con la cabeza mientras escuchaba a su círculo íntimo hablar. Sostenía la mano de Rina debajo de la mesa de conferencias, lo que provocó en ella una sonrisa secreta. No había podido reprimir su alegría desde que la eligieron oficialmente como la próxima cabeza de familia de los Rothschild después de que se demostrara que Arie era el responsable del atentado contra su vida. Ya lo habían desterrado a su tierra ancestral en Israel como castigo y le habían prohibido abandonar las inmediaciones durante el resto de su vida. Desde entonces, Rina se había mostrado bastante activa, pues gracias a su posición había adquirido el poder de cambiar algunas de las operaciones de los negocios familiares. Al menos, tenía esa autoridad siempre y cuando el jefe de familia no revocara sus decisiones, cosa que rara vez hacía. Y gracias a su juicioso ejercicio de ese poder, algunas operaciones de los Rothschild se cerraron, otras se ampliaron y otras fueron elogiadas por ir por el buen camino. Los movimientos fueron masivos, hasta el punto de que la gente de la familia había empezado a pensar que ella había planeado su actual curso de acción durante años. Les demostró lo dedicada que estaba a hacer crecer la familia aún más de lo que ya era. Por lo tanto, su padre había llegado a confiar en ella hasta el punto de que básicamente aprobaba automáticamente cada vez que ella le pedía su apoyo. Incluso si no parecía ser beneficioso para la familia en la superficie, ella todavía fue capaz de romper su razonamiento y justificaciones para sus planes, causando que su padre comenzara a renunciar a más y más del poder que tenía en sus manos a medida que su confianza en su juicio crecía. Sin embargo, sus acciones no lograron evitar los sensibles ojos y oídos de los Morgan en lo más mínimo, pero ellos todavía estaban concentrados en descubrir cómo vengarse de Ares para recuperar su honor.
Y armados con el conocimiento de su cooperación con los Rothschild, los Morgan ahora estaban convencidos de que tenían una manera de establecer comunicaciones con un hombre interno que podría darles al menos alguna información útil sobre la misteriosa PMC. Después de todos sus esfuerzos, no habían podido encontrar ninguna información útil sobre Ares. Era casi como si la compañía simplemente hubiera aparecido en el escenario de un mago de otro universo y se hubiera expandido desde allí. Lo más aterrador de ellos era el poder que habían mostrado, que se había acumulado sin alertar a nadie en absoluto durante el proceso de preparación. Capítulo 274. Al día siguiente del discurso y el anuncio de Alexander, todos los que habían participado en la puja se volvieron locos, incluidos, por supuesto, los expertos que estaban allí presentes. Muchos de ellos se quejaron de por qué el país había decidido confiar en una empresa inexperta que nunca había estado involucrada en la industria petrolera para perforar las reservas. Otros que habían visto el discurso de Alexander comprendieron que quería desarrollar una industria nacional y eligieron una empresa local, Connect, como una forma de impulsar su crecimiento nacional. Aunque no eran una empresa petrolera, al menos tenían algún tipo de experiencia en perforaciones, para lo que fuera que importara. Después de todo, la perforación de pozos petroleros no tenía nada en común con la perforación de túneles. Los partidos liderados por candidatos que perdieron sus candidaturas presidenciales, el más popular de ellos, que solo obtuvo el 2,45% de los votos, intentaron utilizar eso para ensuciar a Alexander y pintarlo como corrupto y a Connect como una empresa que lo sobornaba. Insinuaron que Connect ni siquiera se encargaría de las perforaciones, sino que preferiría contratar a otra empresa. Los políticos inexpertos pensaron que les beneficiaría una vez que terminara el mandato de Alejandro, y que podrían ganar las siguientes elecciones, o al menos ganar posiciones en el gobierno en la siguiente ronda de elecciones, pero no tuvieron en cuenta una cosa: el propio Aaron. No había ninguna posibilidad de que Connect fallara en su tarea o violara el acuerdo entre el gobierno y la empresa. De todos modos, los primeros meses o años de Alexander en el cargo serían difíciles, y eso era lo único que les importaba. Después de todo, si no podían tenerlo, tampoco querían que lo tuviera nadie más. Con los gigantes petroleros internacionales avivando el fuego en un intento de hacer que las noticias negativas sean lo más grandes posibles y usarlas para presionar aún más al gobierno para que cambie al ganador del contrato, bueno, simplemente actuaron como nada más que munición para que los otros partidos mancharan la reputación del nuevo presidente. Dicho esto, no importa cuán codiciosos, egoístas o incompetentes fueran los oponentes de Alejandro, definitivamente no permitirían que un extraño se beneficiara de ellos. Pero la reacción no fue tan efectiva como esperaban, ya que las plataformas que usaron para alimentar el fuego no tenían las bases de usuarios que tenían antes. La mayoría de los habitantes de Eden ya habían adoptado Pangea, y cuando alguien intentara usar bots, se sentiría decepcionado si supiera los resultados reales. Aunque desde su punto de vista todo parecía funcionar, lo que no sabían era que su iniciativa solo se hizo visible para las personas que ya compartían su opinión. Años después, los expertos llamarían al fenómeno una cámara de resonancia de las redes sociales. Por ahora, sin embargo, quienes promovieron la polémica pensaron que habían logrado un gran éxito y que todo el mundo estaba de acuerdo con sus puntos de vista, a pesar de que no lograron convencer a nadie que no estuviera ya de acuerdo con sus opiniones. Y al día siguiente del discurso, Félix convocó una conferencia de prensa. La concurrencia fue enorme, ya que muchos medios de comunicación querían saber qué dirían. Félix entró en el auditorio del edificio de la sede, que ahora se utilizaba como sala de prensa, y caminó hasta el podio entre los flashes de las cámaras. Se aclaró la garganta y saludó a los asistentes antes de pasar inmediatamente al punto principal. En primer lugar, quiero agradecer al presidente Romero por confiar en la industria nacional y por acompañarnos como único extractor de petróleo de Edenian y Sparian. También quiero aprovechar esta oportunidad para hacer un compromiso a los ciudadanos de ambos países de que haremos todo lo posible para que la confianza depositada en nosotros no sea defraudada. Aseguraremos que los ciudadanos de ambas naciones vean los beneficios y lo haremos sin un ápice de corrupción. Para ello, hemos creado una filial de Connect, Helios. Se encargará del petróleo y el gas, y de cualquier otra forma de energía, tanto ahora como en el futuro. Para finales de semana, el contrato estará en vigor y comenzaremos de inmediato a construir las torres de perforación.
Esperamos comenzar a ver resultados dentro de este mes, y dentro de 3 meses a partir de hoy, prometemos solemnemente que usted también verá los beneficios. Ahora responderé las preguntas de la prensa. Con esto, el anuncio terminó y Félix señaló a un periodista que se encontraba entre el público. Adelante, dijo. ¿Qué tiene que decir sobre el aumento del precio del petróleo para los habitantes de Edén durante el último mes? Preguntó el periodista. El aumento abrupto fue inesperado y parecía estar dirigido específicamente contra Edén. Una de las empresas a las que les compramos petróleo, Gazprom, decidió rescindir su contrato con nosotros. Eso nos obligó a aumentar la cantidad que importamos de otros países y, debido al aumento abrupto de la cantidad fuera de los contratos originales con ellos, tuvimos que pagar un recargo, respondió Félix. Estaba disparando tiros, sin importarle las posibles consecuencias de nombrar y avergonzar a un gigante petrolero mundial. 3 meses no es demasiado rápido. ¿Va a escatimar en seguridad para lograr un objetivo poco razonable? Preguntó otro reportero. Nos vimos obligados a acelerar los trámites para combatir antes el aumento temporal de precios. Cuanto antes tengamos al menos un yacimiento petrolífero en producción, mejor será para todos los involucrados y antes bajará el precio del crudo para todos. El siguiente reportero preguntó, ¿es cierto que usted está planeando pagar a otra compañía para que haga la construcción y la excavación por usted? Obviamente, él era uno de los que estaban en la misma cámara de resonancia que los oponentes políticos de Alexander, o tal vez había sido comprado y pagado por uno de los gigantes del petróleo, o tal vez ella simplemente tenía mucha curiosidad y quería respuestas. No ocurrirá nada de eso, ya que los materiales de construcción correrán a cargo de Epaestus Heavy Industries. Ellos ya son los responsables de toda la construcción que se está llevando a cabo en Edén, incluidos los puertos, el aeropuerto y la red ferroviaria. Ya han demostrado ser confiables y dignos de confianza, tanto para nosotros en Connect como para Edén en general, dijo Félix. Fue la primera vez que Epaestus Heavy Industries, fue mencionada y presentada al mundo. Siguiente pregunta, usted, el de la camisa roja, dijo señalando a un periodista entre el público que llevaba una ostentosa camisa roja. ¿Es cierto que sobornaste al presidente para que eligiera a tu empresa con el pretexto de brindar apoyo a las empresas nacionales? Después de todo, no tienes experiencia en absoluto. El periodista parecía haber venido a la conferencia de prensa específicamente para hacer una pregunta que él creía que era una captura de pantalla. Para él, no importaba si la respondía o no, ya que todo lo que saliera de la boca de Félix se consideraría una primicia. En lugar de responder, déjame hacerte una pregunta muy básica, comenzó Félix. Antes de empezar a suministrar electricidad a todo el país, lo que hicimos a finales del mes pasado, ¿teníamos alguna vez algún vínculo con la industria energética? Esperó la respuesta del periodista. No respondió. De pronto sintió como si cayera en un hoyo que había cavado para Félix. ¿Qué pasa con los servicios públicos como el agua y el alcantarillado? Continuó Félix. No, respondió. ¿Qué pasa con Internet? No que yo sepa. Finalmente se dio cuenta de a dónde lo llevaban. ¿Y cómo ha sido el servicio de todas esas industrias en las que hemos entrado? Concluyó Félix con una sonrisa. Mejor y más barato que antes, respondió el periodista. No podía mentir, pues su credibilidad se hundiría y nadie confiaría más en sus reportajes. Entonces, con esos precedentes que hemos sentado, ¿cuáles deberían ser las expectativas de la gente ahora que estamos emprendiendo una nueva aventura? ¿Lo harás de una manera mejor y más barata de lo que se hace habitualmente? Respondió, aunque no estaba seguro de su respuesta. Eso es exactamente lo que pretendemos lograr, y ya está en proceso, dijo Félix, y luego eligió a otro periodista para hacerle su pregunta. El reportero de la camisa roja se quedó sentado aturdido, preguntándose cómo su pregunta, perfectamente planeada, había servido para poner de relieve su propia incompetencia, para despojarlo de todo atisbo de profesionalismo y dignidad. Félix continuó respondiendo preguntas durante un rato antes de declarar concluida la conferencia y dirigir cualquier otra consulta al enlace de medios de Helios. Capítulo 275. Al mismo tiempo que se desarrollaba la conferencia de prensa en la sede de Connect, una flota de la Armada de Edén ya remolcaba un enorme barco que parecía un cepillo de dientes. Se dirigían al nuevo yacimiento petrolífero para comenzar la construcción de una plataforma de perforación en alta mar.
Cuando se acercaron al lugar, la flota se dispersó y comenzó el proceso de patrullaje y despejó todo dentro de los 20 kilómetros del barco de forma extraña, que fue liberado por su remolcador y dejó caer anclas marinas para mantener la posición donde estaba. Ahora que el gran barco estaba completamente detenido, la gente que lo observaba podía ver cómo comenzaba a inclinarse a medida que la proa se elevaba y la popa se hundía. Pero la gente a bordo del barco estaba extrañamente tranquila, ya que esperaban el movimiento. Se trataba simplemente de los tanques de lastre que se estaban llenando para ajustar la orientación del barco. Metro a metro, la popa siguió cayendo cada vez más rápido, hasta que todo el barco quedó completamente vertical. Solo unos 10 metros del barco quedaron por encima de la superficie del océano, mientras que el resto había desaparecido por completo debajo. En realidad, el barco era un R-P Flip, una plataforma flotante de instrumentos diseñada para la exploración científica del océano, que podía albergar a investigadores, trabajadores o cualquier otro miembro de la tripulación de una misión específica con una comodidad razonable, ya que trabajaban lejos de cualquier masa de tierra. Sin embargo, este barco fue diseñado para cumplir un propósito específico: la construcción de una plataforma petrolífera en alta mar. Nota del editor. Flotar no es en realidad un error tipográfico, es parte del acrónimo FLIP. Estas naves existen en realidad. Puedes encontrar más información aquí. En .wikipedia.org link, bajo la tranquila superficie del océano, la parte submarina del barco se puso a trabajar mientras una impresora atómica descendía desde lo que ahora era el fondo del buque de investigación. Comenzó imprimiendo una correa mientras se hundía, manteniéndola conectada a la plataforma desde la que descendía. Una vez que llegó al fondo del mar, excavó en la arena debajo de ella hasta que chocó con el lecho de roca y las baterías internas se quedaron sin carga. Una vez que eso sucedió, el pequeño reactor de fusión en el FLIP comenzó a enviar energía a la impresora, que se reactivó y a enrollar cualquier holgura en el cable de sujeción, anclando efectivamente el FLIP al fondo del océano. Ahora que la impresora contaba con la energía necesaria, comenzó a excavar más profundamente en el lecho de roca y a mantener la atadura a medida que avanzaba. Finalmente, la impresora alcanzó más de 7 kilómetros de profundidad y el pozo que había excavado se reforzó para que actuara como una tubería. El depósito de petróleo estaba a solo unos metros de distancia. Luego, la impresora volvió a subir por la tubería recién creada unos metros, despejando espacio para imprimir una broca y un eje. Una vez hecho esto, la impresora fue trasladada de nuevo a la FLIP mientras continuaba trabajando en la tubería que pronto transportaría petróleo. Una vez completado esto, trabajó de nuevo por el exterior de la nueva tubería, construyendo y fijando elementos estructurales a medida que avanzaba, y desde allí formando una espiral para construir el resto de la estación de bombeo submarina. Pero debido al pequeño tamaño de la impresora y las condiciones adversas en el fondo marino, la construcción submarina tardó 2 días completos en finalizar antes de que fuera izada de regreso al FLIP y los barcos abandonaran el área, sin que nadie supiera lo que había sucedido allí. Mientras tanto, en el cubo, las enormes impresoras atómicas industriales estaban ocupadas imprimiendo componentes prefabricados que serían enviados y ensamblados en el sitio, mientras que los trabajadores estaban siendo reclutados y entrenados en las oficinas de Helios en la sede de Connect en Edenia. La plataforma estaría completamente ensamblada en el plazo de 1 mes y lista para comenzar oficialmente a funcionar después de que los trabajadores hubieran pasado 3 meses de capacitación. Si no fuera por el deseo de Aaron de mantener los secretos fundamentales de su tecnología, las impresoras atómicas y sus cápsulas de realidad virtual, todo se haría en cuestión de días. Los meses de demora fueron una compensación necesaria. Mientras todo esto sucedía, Aaron estaba en el laboratorio por primera vez en mucho tiempo, mirando diseños de diferentes dispositivos en una computadora. «Quiten el reloj atómico de este reloj», dijo Aaron, señalando un diseño de reloj inteligente. Tenía un reloj atómico, lo que le permitía medir el tiempo con tanta precisión como cualquier ser humano podría necesitar en su vida. «Reduzca la resolución de la cámara de este teléfono 50 veces», suspiró, señalando el diseño del nuevo teléfono inteligente. «¿Qué pasa?», preguntó Nova. «Quiero decir, ¿cómo carajo esperan que lance productos que están 100 generaciones por delante de cualquier dispositivo que existe actualmente?», se quejó en tono de broma, aunque por dentro estaba bastante feliz. «No es por eso que estás aquí. Tú eres quien decide qué se construye tal como está y qué se degrada antes de que pueda lanzarse.
Por eso les dije que se esforzaran al máximo, respondió en el mismo tono de broma, ya que disfrutaba mucho de pasar tiempo haciendo esto con Aaron. Es cierto, supongo, quítale la pantalla holográfica a este teléfono, respondió y señaló otro diseño de smartphone. Incluso antes de su última actualización, podía realizar varias tareas a la vez sin perder la concentración en absoluto. Y el controlar de esto, la cámara de rayos X de aquello, el lector de ARM de aquello, continuó durante más de una hora quitando tecnología del futuro de los aparatos uno por uno hasta que quedaron reducidos a esqueletos de lo que eran antes. Ahora enumera las características que dejé, dijo. Nova hizo un gesto con la mano y apareció una pantalla frente a él. Baterías de maná. Aaron asintió. Eran básicamente bloques congelados de energía mágica que se liberaban como electricidad cuando era necesario. Almacenaban mucha energía en muy poco espacio y eran capaces de cargarse muy rápido. Cámara inteligente. A Aaron le gustaban mucho. Se conectaban con el asistente de IA del sistema operativo Gaia y optimizaban la función de cámara en los teléfonos inteligentes. Eran capaces de grabar en tiempo real en resolución 4K y escanear en 3D, y la integración de la IA permitiría la edición de imágenes en tiempo real, dentro de ciertos límites. Los asistentes de IA tendrían un conjunto estricto de pautas que determinarían lo que se les permitía hacer y hasta dónde se les permitía llegar en lo que respecta a la edición de imágenes fijas y secuencias de vídeo. En esencia, las mejoras estaban bien, pero las falsificaciones profundas estarían prohibidas. Pantalla cuántica en lugar de las tradicionales pantallas LCD, LED, LED o LED. Las pantallas cuánticas eran capaces de ofrecer niveles de negro casi perfectos y un contraste infinito. También tenían una densidad de píxeles sin precedentes, frecuencias de actualización ultra rápidas y eliminaban prácticamente por completo el desenfoque de movimiento. Se utilizaron puntos cuánticos para permitir niveles de brillo inauditos hasta el momento, lo que permitiría que la pantalla fuera fácilmente legible incluso bajo la luz solar directa. Chip de QPU de grafeno. Aaron había debatido durante bastante tiempo sobre el uso de chips cuánticos. Si bien estaba bastante familiarizado con la computación cuántica, todavía le preocupaba que se la liberara al mundo, por así decirlo. Después de todo, una vez que se la liberara, se la sometería a ingeniería inversa. Y debido a la ley de Moore, no pasaría mucho tiempo antes de que otros comenzaran a acercarse a su nivel, aunque nunca podrían alcanzarlo. Pero aún así le quitaría muchas de las ventajas que posee actualmente incluso si sus imitaciones de ingeniería inversa fueran un tercio de capaces que las suyas. Chip-QCOM. Un chip-QCOM era un adaptador de red cuántico que servía para ofrecer una velocidad de Internet rápida y estable. Aunque era mucho más rápido que cualquier otra forma de red disponible actualmente en el mercado, básicamente, alrededor de 7 u 8G, definitivamente consumía mucha energía. Por lo tanto, transferir una película completa a un amigo suponía una gran carga para una batería de maná. Ese estrés aumentaría a medida que aumentara la distancia a la que se transmitía la información, por lo que para contrarrestarlo, lanzaría satélites de comunicación cuántica en órbita, reduciendo así, o al menos estandarizando, el drenaje de las baterías de maná de los dispositivos móviles. Dicho esto, la versión del chip QCOM que Aaron incluiría en su hardware estaría camuflada dentro de un chip de red ficticio que solo estaría unas pocas generaciones más avanzado que lo que estaba disponible actualmente. El chip QCOM en sí tenía solo unos pocos nanómetros de diámetro y solo actuaría como una característica exclusiva para los dispositivos fabricados por Gaia Technology, por lo que incluso desarmar el dispositivo e inspeccionarlo permitiría que el chip pasara desapercibido. También era mucho menos capaz que los incluidos en el casco Ares, o los chips QCOM en las gafas que había regalado a su círculo cercano de amigos, familiares y conocidos. La lista era bastante larga, pero después de leerla, Aaron quedó satisfecho de que era avanzada, pero no demasiado avanzada para ser creíble. Ahora hay que decidir qué características incluir en cada caso, dijo Aaron, y luego se dispuso a pensar largo y tendido sobre el tema. Esta vez estaba pensando en lanzar hardware, no solo software, por lo que todos los dispositivos inteligentes podían optar a un lanzamiento repleto de funciones de Gaia Technologies. Capítulo 276. Año Nuevo 2016. Mientras algunos seguían celebrando el Año Nuevo y haciendo propósitos que estaban condenados al fracaso, otros seguían viviendo con los horrores que habían ocurrido en noviembre del año pasado. Algunos ataques terroristas se habían cobrado la vida de más de 100 personas. Con el estreno de Star Wars
El despertar de la fuerza el mes anterior, el sector de entretenimiento también estaba bastante agitado, ya que la película había logrado un éxito de taquilla durante el mes de su estreno. Con todo lo que sucedió en los últimos 3 meses, también se produjeron cambios en el Edén. El Edén de ahora era completamente diferente del Edén del pasado. Aaron se encontraba frente a un enorme pozo cuyo diámetro se medía en kilómetros. Mientras lo miraba, el grito del aire desplazado llegó desde la distancia cuando un tren de levitación magnética se acercó al pozo y pronto entró en un puente que lo cruzaba. El tren disminuyó un poco su velocidad al pasar por el puente, y en el momento en que se acercó al centro del pozo, los contenedores que contenían fueron expulsados del tren con tanta fuerza que saltaron directamente el puente y comenzaron a caer al pozo. Los contenedores siguieron ganando velocidad a medida que caían y luego se estrellaron contra una pila de otros contenedores que ya estaban en el fondo del pozo. Todos esos contenedores habían llegado de la misma manera. ¿Cuánto falta para que empiece?, preguntó Rina mientras aparecía en una silla detrás de él. Al menos unos minutos. El último tren debería llegar antes de que comience el proceso, respondió Aaron, interrumpiendo momentáneamente su competencia de miradas con el pozo y volviéndose para sonreírle a Rina. Luego volvió a su competencia de miradas, mientras trataba de encontrar el límite de su capacidad para realizar varias tareas a la vez. La mejor manera que se le ocurrió fue tratar de pensar en tantas cosas como fuera posible a la vez. Una vez que dejara de ser capaz de desarrollar simultáneamente sus pensamientos, sabría dónde se encontraba. Mientras lo hacía, Rina lo observaba con una sonrisa amorosa en el rostro. Le gustaba verlo concentrado en lo que fuera que estuviera haciendo. El grito del aire desplazado se escuchó nuevamente cuando otro tren pasó por el puente para entregar un último lote de contenedores para la primera fase del proyecto. Está empezando, le recordó Aaron a Rina. Pero ella ya estaba preparada. Se puso las gafas y se paró cerca de Aaron, acompañándolo para mirar dentro del pozo. Cuando finalmente cayó el último contenedor, Nova tomó el control y dejó de suministrar energía a todo el raíl que conducía al puente. Era una medida de último recurso, pero prudente, ya que cuando fallan los miles de mecanismos de seguridad, lo improbable se vuelve probable. Esa era una lección que había aprendido apenas unos meses antes. Así que ahora, no importaba lo imposible que pareciera algo, ella siempre se preparaba para el peor escenario. El desintegrador N000001 Trashman se está conectando. Todos los que se encuentren en las inmediaciones deben evacuar, anunció Nova en todas las frecuencias de radio y comunicaciones Q a 2 kilómetros del pozo. El anuncio se repitió 3 veces para asegurarse de que cualquiera que estuviera cerca del pozo lo escuchara. Con la advertencia transmitida, comenzó el proceso de poner en línea al Trashman. El primer paso era algo que solo se podía ver a través de la función de realidad aumentada de las gafas del círculo interior de Aaron. Si Rina no hubiera llevado las suyas, por ejemplo, no habría visto el escudo que apareció y se expandió para cubrir la totalidad del pozo. Aunque era invisible a simple vista, al menos para todos, excepto Aaron y quizás para su hermano pequeño, el escudo había sellado todo el enorme pozo, haciendo imposible que algo entrara o saliera de él. Con el escudo en funcionamiento, el desintegrador que cubría todo el fondo del pozo cobró vida y comenzó a desintegrar de inmediato los miles de contenedores y todo lo que contenían, separándolos átomo por átomo. «¡Guau!», dijo Rina. No podía creer que estaba presenciando cómo se desintegraban y rompían los materiales, dejando que los átomos que los componía se dispersaran por todas partes en el pozo. Crearon una nube de niebla y llenaron el basurero, haciendo imposible ver a través de él. Después de 30 minutos de funcionamiento continuo, todo lo que había en el foso se convirtió en una nube de átomos diversos. Aunque todavía no habían sido recogidos, eso cambió cuando el desintegrador dejó de funcionar. Con el desintegrador fuera de línea, el recolector entró en funcionamiento y comenzó a clasificar los átomos y a comprimirlos como bloques de construcción de elementos puros, para luego trasladarlos a áreas de almacenamiento dedicadas para su uso posterior en las impresoras atómicas. Una vez finalizada la recolección, clasificación y almacenamiento, se apagó el escudo. Ya no sería necesario hasta la siguiente recolección de basura. Se apagó y encendió sistemáticamente cada parte del sistema de reciclaje y luego se apagó por completo antes de que Nova devolviera la energía a la sección de la vía de levitación magnética que conducía al pozo desde la línea principal.
Pronto, comenzaron a llegar más trenes y a dirigirse a las instalaciones de almacenamiento, donde recogían el material almacenado y se dirigían a su siguiente destino. Los almacenes subterráneos que existían para alimentar las impresoras atómicas ávidas de elementos en el cubo. La eficiencia es increíble, exclamó Rina. Había visto todo el proceso de principio a fin y estaba asombrada. El fondo del pozo estaba ahora tan limpio como antes de que arrojaran los contenedores. Podría haber sido más eficiente, pero eso hubiera sido excesivo. Aaron le rodeó la cintura con el brazo y se dirigió hacia el helicóptero futurista en el que habían llegado. El foso no tenía caminos de acceso más allá del riel de levitación magnética que pasaba por allí, y esa era una línea completamente segura. ¿Está satisfecha tu curiosidad?, preguntó. Sí, pero podrías haberme contado sobre eso. No tenías que ir tan lejos solo para responder mi pregunta, respondió ella, sonriéndole avergonzada mientras recordaba la pregunta que los había llevado al punto crítico. Ella había preguntado por qué pretendían ser el principal receptor de la basura de todos durante las negociaciones del Acuerdo Transpacífico, TPP, que habían terminado con la firma de un acuerdo comercial entre Estados Unidos, Eden, España y otras 11 naciones de la cuenca del Pacífico. Muchos países consideraban que era la manera de Eden de acercarse a esos países y tratar de desarrollar una relación amistosa. Algunos de ellos incluso habían sido el antiguo basurero del mundo y ahora se enfrentaban a problemas. Sus ciudadanos, como es natural, no estaban contentos con convertirse en vertederos mundiales, y ello trajo consigo numerosos problemas de salud que apenas se compensaban con el dinero que recibían por prestar el servicio. Básicamente, fue un trabajo sucio que ni siquiera Mike Rowe hubiera querido cuando todavía presentaba su programa de televisión. Nota del editor. Dirty Jobs with Mike Rowe fue una serie de televisión que se emitió en la cadena Discovery en los E.U. entre 2003 y 2012. El presentador, Mike Rowe, pasaba un día siendo seguido por un equipo de cámaras al estilo documental mientras trabajaba en diferentes trabajos sucios, como limpiador de fosas sépticas, inspector de alcantarillado e inseminador de vacas, entre otros. Fue tremendamente popular en Estados Unidos e incluso se trasladó a Australia para su última temporada. Solo necesitaba una razón para tomarme un respiro. He pasado demasiado tiempo en Lab City, pensando qué productos lanzaremos. Eso me quitó tiempo, lo cual no es bueno, dijo Aaron mientras subían al helicóptero. Él tomó el asiento del piloto y comenzó a ponerse el cinturón de seguridad. Rina naturalmente se acomodó en el asiento del copiloto y ambos se pusieron la versión especializada del piloto del casco Ares, tomándose su seguridad muy en serio. Capítulo 277. La conversación de Aaron y Rina continuó mientras recorrieron los cielos de la isla Avalon antes de dirigirse a Edenia. Es sorprendente la rapidez con la que Eden comenzó a mezclarse con otros países. Incluso logró unirse a la ONU, aunque eso parece haberse vuelto más fácil con el descubrimiento del petróleo, dijo Rina. El Consejo de Seguridad de la ONU había actuado con sorprendente rapidez al aprobar la solicitud de Eden, especialmente porque Rusia y China sabían que a nadie más se le permitiría explotar los yacimientos petrolíferos de Edenian y Sparian. Bueno, después de todo, hay una razón por la que lo llaman oro negro. Es pura riqueza y poder, y todo se reduce a cuánto podemos producir. Cuanto más podamos producir, mejor podremos estabilizar el mercado global si surge una crisis en los países de la OPEP, respondió Aaron mientras piloteaba con destreza el helicóptero. Aunque sé cómo planeas extraer el petróleo, me pregunto qué pensarán las personas que esperan que fracases. Todos están esperando que te des por vencido y les ruegues que cooperes. Pero has superado ampliamente las expectativas y ni siquiera necesitas más del 1% de lo que estás extrayendo para satisfacer todas las necesidades de Eden. De la noche a la mañana te has convertido en un exportador global, dijo. Los trabajadores habían terminado su formación unos meses antes y se habían hecho cargo de la plataforma petrolífera que llevaba casi 2 meses parada esperando a que llegaran los trabajadores. La velocidad de producción había sorprendido a todos y había demostrado que la decisión de Alexander era correcta. Su partido había conseguido incluso más del 90% de los escaños en el Parlamento. Casi se le podía considerar un dictador. En política, había un término para eso: dictador benévolo. Ejercían un poder absoluto, pero no solo para sí mismos, sino que trabajaban para el beneficio de la gente que estaba bajo su mando. La gente casi no podía creer que todo estuviera listo tan rápido.
Solo publicamos el informe y anunciamos la finalización y cumplimos nuestra promesa de entregarlo en 3 meses. Afortunadamente para nosotros, justo comenzó unos días antes de las elecciones parlamentarias. Incluso hay un montón de teóricos de la conspiración que surgieron en Pangea, supongo que porque el momento era terreno fértil para ellos. El caso es que algunos de ellos tienen razón, soltó una carcajada a la que se sumó Rina. Cuando el helicóptero llegó a Edenia, sobrevolaron los principales proyectos que Paestus Heavy Industries había completado o en los que había hecho grandes progresos. La mayoría de ellos estaban completamente terminados, y solo la red ferroviaria estaba un poco retrasada. Pero incluso eso estaba casi terminado, y solo quedaban por construir las líneas menores. Las líneas principales ya estaban en pleno funcionamiento, convirtiéndose en el corazón y los vasos sanguíneos de la economía del país. La mera finalización de las líneas troncales había atraído la atención del resto del mundo, ya que el proyecto había alcanzado su éxito actual a una velocidad que todos considerarían imposible. Cosas como la enorme escala de la red, que se extendía por miles de kilómetros, pero todo eso había llevado tan solo un año desde su concepción hasta su finalización. Y eso que la empresa todavía estaba construyendo otros 3 megaproyectos y había terminado un cuarto. Aún quedaban 2 megapuertos y un megaaeropuerto, además de la infraestructura de servicios públicos. Era algo completamente increíble, casi mágico, dirían algunos. Otra cosa que llamaba la atención de la red ferroviaria era que estaba compuesta íntegramente por rieles de levitación magnética. Eden era el único país que había logrado eso, ya que la mayoría de las otras naciones solo usaban maglev para el transporte público local, mientras que dependían de la infraestructura ferroviaria antigua y a veces desmoronada que había existido desde principios del siglo XX para la mayoría del transporte interurbano e interestatal/internacional, aparte de Japón con su línea Shinkansen, que era el único ejemplo con el que se podía comparar esta red si no se considera el gran tamaño de la red de Eden. Los expertos especularon que había tenido que haber costado un ojo de la cara lograr algo así en una escala tan enorme y en un período de tiempo tan corto. Eso también fue una gran sorpresa para cualquiera que decidió investigar ahí, especialmente después de descubrir que era una empresa privada sobre la que nunca se habían difundido rumores. La gente estaba estupefacta. ¿No significaba eso que una sola empresa con bastante poca gente había invertido todo ese dinero y serían los únicos que se beneficiarían del funcionamiento de la red? Eso fue mucho dinero. Los economistas estimaron que la construcción de la red ferroviaria por sí sola requeriría más de 50.000 millones de dólares, así que ¿de dónde salió el dinero? Los bancos de todo el mundo que eran capaces de prestar cantidades significativas fueron los primeros en negar que hubieran prestado nada a nadie que estuviera destinado a proyectos de construcción en Eden, y mucho menos a un megaproyecto como una red ferroviaria nacional. Solo con ese proyecto, Connect fue valorada en más de 100.000 millones de dólares. Pero esos no fueron todos sus proyectos, ya que se empezó a calcular el monto de las inversiones y las ganancias que supondrían la infraestructura de servicios públicos, junto con los 2 megapuertos y el megaaeropuerto que ya se consideraban entre los más grandes del mundo. Todos esos proyectos fueron financiados y operados por una única empresa, Connect. La única otra empresa involucrada fue Paestus Heavy Industries, a la que se le adjudicaron contratos sin licitación para todos los proyectos y cuyo monto era confidencial. Eso llevó a algunas personas a creer que las empresas debían ser absolutamente propiedad del Estado y operadas por el Estado, especialmente porque ninguna empresa en su sano juicio mantendría esa cantidad de liquidez en su balance, pero algunas personas habían conectado los puntos entre 3 viejos amigos o ya sabían la verdad. Las empresas eran propiedad absoluta de un tal Aaron Michael. Sin embargo, la mayoría de esas personas eran considerados teóricos de la conspiración chiflados. Aaron era famoso por una sola cosa. Gaia Technologies era su empresa. ¿Cómo podía tener tiempo para dirigir más de una empresa, aunque tuviera amigos que se encargaran de las operaciones diarias? Una cosa era ser miembro de un directorio, y muchas personas formaban parte de varios directorios de diferentes empresas, pero ser propietario de alguna de ellas era demasiado trabajo para que lo hiciera una sola persona en un día limitado a 24 horas. Toda esta especulación fue posible porque las empresas eran privadas, por lo que no era necesario revelar los nombres de sus propietarios ni de sus empleados. Por lo tanto, la gente solo sabía que Connect estaba dirigida por Felix Hanover y que Sarah O'Connor era la directora ejecutiva de Gaia Technologies.
Aaron todavía estaba en la memoria pública como el propietario, pero apenas. En ese momento casi había desaparecido de la vista del público y solo los verdaderamente poderosos todavía lo vigilaban a él y a sus movimientos. Pero a pesar de todo el secretismo, todavía había gente que sospechaba que había una figura oscura al mando de todas esas empresas. Epaestus Heavy Industries, Gaia Technologies, Helios Energy y Connect, ¿cuál era la conexión? Tenía que haber una, y todos los teóricos coincidían en un solo nombre: Aaron Michael. Aún así, no podían aceptarlo del todo. Quizás debido a su edad, o tal vez por sus humildes orígenes, sospechaban que había una figura aún más oscura detrás de él y discutían sobre qué vástago importante de la familia era. Entonces, ¿cuándo planeas lanzar los productos en los que has estado trabajando arduamente en Lab City? Rina cambió de tema y se centró en lo que Aaron había estado haciendo la mayor parte de su tiempo. Ella había sentido mucha curiosidad por lo que había estado planeando, especialmente porque él específicamente la había bromeado con eso como una sorpresa próxima. Tengo previsto anunciarlos y lanzarlos simultáneamente el 15 de febrero, dijo Aaron mientras aterrizaba el helicóptero en el tejado del edificio más alto de la ciudad, la sede temporal de su compañía. Desembarcaron y tomaron el ascensor que los esperaba hasta la sala de reuniones, donde se reunirían en persona con Sarah y Félix. Habían decidido reunirse en persona porque iban a reestructurar las empresas para lograr una mayor eficiencia y eliminar redundancias. Nova había destacado anteriormente el despilfarro en todas esas empresas que era resultado de la falta de consolidación. Aaron se sentó a la cabecera de la mesa de conferencias y saludó a sus amigos, marcando así el inicio del proceso de reestructuración. Rina, que no estaba involucrada oficialmente en ninguna de las operaciones de las empresas, salió de la sala para recorrer la ciudad después de besar la mejilla de Aaron. Empecemos, dijo. Capítulo 278. Con las palabras de Aaron, la reunión comenzó y Nova apareció inmediatamente frente a ellos. Se sentó en su silla y asumió el puesto de secretaria, pero también de gerente de proyecto de reestructuración. Empecemos enumerando las empresas y lo que han estado haciendo antes de explicar el plan de reconstrucción. De esa manera, tendrá sentido. En primer lugar, está Gaia Technologies, que presentó al mundo Gaiaos, Pangea, Bugzapper y un juego de gran éxito. También fue la primera empresa que Aaron creó y que más tarde incorporó un bufete de abogados, que todavía actúa como departamento legal de la empresa. A continuación se encuentra Connect, LLC, que ha estado brindando servicios de Internet, electricidad, agua, alcantarillado y transporte en todo Edén. Luego está Epaestus Heavy Industries, que es responsable de la producción de todos los productos físicos que todas las empresas necesitan. Y por último, pero no menos importante, está Helios Energy, a la que se le ha adjudicado el contrato para extraer y refinar los depósitos de petróleo crudo de Edén y Esparia. Con el fin de gestionar la seguridad de Edén, Esparia y el resto de las empresas, se constituyó Ares Security, LLC. Nova había enumerado las empresas que Aaron tenía a su cargo actualmente y había delineado sus áreas de responsabilidad de una manera sucinta y fácil de entender. Todos asintieron mientras escuchaban y miraban la pantalla que estaba junto a ella, que mostraba infografías sobre cada empresa a medida que las mencionaba. Esa es nuestra lista actual de propiedades, pero la sobrecarga y la redundancia están comenzando a aumentar. Por lo tanto, para combatir eso, sugiero una reestructuración como la siguiente. Aaron les entregó a todos una carpeta para que pudieran seguir la presentación en formato impreso. En primer lugar, Connect, LLC se convertirá en Connect Enterprises y se desprenderá de los departamentos que no sean administrativos, como el de recursos humanos. También se hará cargo de los departamentos jurídico y de TI de Gaia Technologies. Connect, LLC pasará a llamarse Connect Enterprises y actuará como empresa matriz del resto de nuestras empresas, que funcionarán como filiales incorporadas. Gaia Technologies se convertirá en Gaia Technologies, Incorporated y será responsable de las ventas de productos de software y hardware, incluidos Bugzapper, Gaiaos, Pangea y Gaia Games. También absorberá la utilidad de Internet de Connect y lanzará Gaia Broadband. Helios Energy se convertirá en Helios Energy Utilities, Incorporated y será responsable de la extracción y refinación de petróleo, así como de la entrega de servicios públicos a los clientes, como electricidad, agua y eliminación de residuos. Epaestus Heavy Industries se convertirá en Epaestus Industries and Manufacturing, Incorporated y será responsable de la fabricación de cualquier producto requerido o diseñado por las otras empresas bajo el paraguas de Connect.
También se encargará de la especulación y el desarrollo de terrenos, así como de la construcción. Ares Security, LLC se convertirá en Ares Security Solutions, Incorporated y brindará servicios de seguridad a todas nuestras empresas, así como a fuerzas armadas, empresas mercenarias y seguridad privada para personas de alto valor, dijo. Básicamente, todos los departamentos administrativos de cada empresa serían desinvertidos y absorbidos por Connect, que a su vez desinvertiría sus divisiones de servicios públicos y ferrocarriles, convirtiéndose en un recurso administrativo centralizado para todas las empresas subsidiarias bajo su control. Además de esos cambios, continuó Nova, habrá algunas empresas más incorporadas bajo el paraguas de Connect. En primer lugar, se encuentra Hermes, Incorporated, que será una empresa de importación y exportación responsable del transporte internacional de carga a granel, así como de los envíos dentro de Eden y Sparia. Se hará cargo de la red ferroviaria de la que Connect también se desprenderá. El siguiente paso es Plutus Ventures, Incorporated. Será un fondo de capital de riesgo y de cobertura que ofrecerá préstamos macro y micro, ya sea como capital de riesgo o como inversión ángel. Ellos serán los responsables de todos los aspectos financieros de las empresas bajo el paraguas de Connect. Luego vendrá Icarus Airlines, Incorporated, que será nuestra aerolínea de pasajeros y servicio de envío de bajo volumen y alto valor. Operará desde nuestro nuevo aeropuerto aquí en Eden como su centro de operaciones principal. Hay algunas empresas más que lanzaremos e incorporaremos bajo el paraguas de Connect, a saber, Asclepius Biotechnology, Incorporated y la Fundación Coeus. Asclepius Biotechnology, Incorporated será nuestra división de investigación médica. Allí investigaremos y desarrollaremos medicamentos y equipos médicos. También gestionarán varios hospitales universitarios, clínicas locales y una facultad de medicina. Y por último, pero no por ello menos importante, está la Fundación Coeus. Será nuestra empresa de beneficencia y también la encargada de la gestión de fondos. Financiarán y gestionarán escuelas privadas de todos los niveles, desde el preescolar hasta la universidad, incluidos los programas de postdoctorado. También estarán a cargo de administrar un fondo de caridad cuyo propósito es elevar y aumentar los estándares de vida en áreas rurales, pobres y desatendidas alrededor del mundo, finalizó Nova. Aaron, Félix y Sara observaron cómo la pantalla de realidad aumentada mostraba infografías de cada una de las nuevas empresas y luego leyeron los informes impresos que tenían frente a ellos. Nova solo había esbozado las responsabilidades generales y los tres que estaban físicamente presentes en la sala estaban interesados en los detalles intrincados. El silencio descendió en la habitación mientras reflexionaban sobre las cosas que sucederían si seguían adelante con el plan. Dado que aumentará la eficiencia y reducirá los costos, no veo por qué no debería adoptarse. ¿Qué opinas, Félix?, preguntó Sara. Solo tengo algunas preguntas sobre las nuevas empresas, dijo. Pregunten lo que quieran, dijo Nova, dando la bienvenida a las preguntas. Basándose en su presentación, usted mencionó que se crearían otras empresas. ¿Eso significa que ya tienen productos para lanzar o se incorporarán más adelante?, preguntó. Su principal interés era Asclepius Biotechnology, una empresa sobre la que tenía poca o ninguna información. Tenía sus conjeturas, pero quería saber exactamente de qué se trataba. Asclepius Biotechnology se ocupará de todo lo relacionado con la vida, desde la alimentación hasta la medicina y todo lo demás. Sin embargo, inicialmente se centrará en mejorar la salud de los habitantes de Eden. Después de todo, tenemos una promesa que cumplir en lo que respecta a la atención sanitaria. Una vez que se eleve ese estándar, introduciremos curas para la mayoría de las enfermedades actualmente incurables, como ciertos tipos de cáncer y enfermedades crónicas o estacionales como el resfriado común y la gripe. En el futuro, producirán la solución nutritiva necesaria para estadías prolongadas en las cápsulas de realidad virtual que planeamos lanzar en el futuro, explicó Nova. ¿Qué pasará con mi puesto como director ejecutivo de Connect? No puedo imaginarme a Sara bajo mi mando en la cadena de mando, miró a la persona sentada al lado de Nova, y mucho menos a Aaron. Se rió nerviosamente. Cada uno de ustedes puede elegir ser el presidente de cualquiera de las empresas que tendremos bajo Connect Enterprises, dijo Aaron. Quería mantener a sus amigos a su lado más de lo que necesitaba su experiencia, ya que podía convertirse en un experto en cualquier campo en cualquier momento. Quizás había necesitado su ayuda en algún momento, pero actualmente los mantenía cerca por sentimentalismo y por la misma razón que los emperadores y comandantes romanos mantenían esclavos a Aurigae.
Nota del editor. Un auriga era el esclavo que, según creen los historiadores, susurraba memento mori en los oídos de las poderosas autoridades romanas, como el emperador, los senadores, los legados e incluso los campeones de gladiadores, para recordarles que no eran perfectos y que eran solo humanos. Siempre me ha interesado construir cosas. ¿Recuerdas mi colección de Lego? Se rió Félix. Así que supongo que elegiré a Hefesto. Me quedo con Gaia, dijo Sara. ¿Qué pasa con el mercado de valores? ¿No deberíamos crear una bolsa para facilitar la compra y venta de acciones en el país? Eso nos daría bastante poder sobre las empresas de aquí. Sara recordó los beneficios que estaban generando la bolsa de Nueva York y el Nasdaq. Mucha gente incluso los consideraba entidades gubernamentales, a pesar de que eran empresas privadas. Todavía estamos esperando que el gobierno implemente regulaciones en términos de intercambio de valores antes de que podamos considerar entrar en ese mercado, dijo Aaron. Una vez que lo hagan, podremos cooperar con los Rothschild, lo que nos dará una legitimidad inmediata en el campo. También está el tema bancario. Pero básicamente, en este momento, todo se reduce a una sola cosa. Eden es simplemente demasiado pobre en este momento para que el negocio de intercambio de valores sea viable. Félix levantó la mano y preguntó. Entonces, ¿quién va a dirigir el resto de las empresas? Sara se quedará con Gaia y yo me haré cargo de Festo, así que, espero que no estés planeando que seamos los presidentes de todo. Estaba un poco preocupado y se preguntaba si habría suficientes horas en el día para todo el trabajo que tendría que hacer si ese fuera el caso. Aaron simplemente le dio una sonrisa ligeramente malvada. ¿Verdad? Félix rió nerviosamente. Tienes razón, se rió Aaron, divertido por la expresión nerviosa de su amigo. Félix exhaló un suspiro de alivio y lanzó una mirada molesta que implicaba venganza hacia su amigo. ¿Quién los dirigirá entonces? Preguntó Sara, curiosa por lo que se le ocurriría a Aaron. Estaba segura de que las personas que serían elegidas como presidentes de las nuevas empresas tendrían que estar familiarizadas con el mundo de la realidad virtual y tener sus propias gafas, al menos, para facilitar el funcionamiento sin problemas de las nuevas empresas. Después de todo, no había otra forma de interactuar eficazmente con la IA. ¿Sabes sobre los cambios de personalidad, verdad? Preguntó Aaron, a pesar de saber que ellos lo sabían. Los estaba preparando para la siguiente información. Cuando asintieron, continuó. Después de cientos de miles de reformas de personalidad realizadas en nuestros soldados, con el fin de hacerlos más efectivos pero también evitar que revelen la existencia de la realidad virtual, descubrimos que podíamos cambiar por completo la personalidad de una persona si quisiéramos. Además, podemos implantarles una IA de nuestro propio diseño, que básicamente reemplazaría a la persona que alguna vez fueron, dijo Aaron. Sara y Félix sintieron un ligero escalofrío recorrer sus espaldas ante la idea, habiéndola escuchado por primera vez desde que él no les había contado sobre el incidente de Vladimir. Entonces se me ocurrió una idea, ¿por qué no usamos esa tecnología para secuestrar los cuerpos de criminales que lo merecen? De esa manera, técnicamente los estaríamos rehabilitando y convirtiéndolos en miembros productivos de la sociedad. Además, estaríamos llenando los vacíos de alto nivel en nuestro departamento de recursos humanos, lo que lo convertiría en un asunto de matar dos pájaros de un tiro. Aaron acababa de lanzar una enorme bomba de información nuclear sobre sus amigos, y aunque parecía confiado por fuera, esperaba nerviosamente sus respuestas. Capítulo 279. El silencio fue la única respuesta que Aaron recibió de las otras dos personas en la habitación mientras contemplaban su idea y trataban de aceptarla. Era la primera vez que se enfrentaban a una decisión moralmente tan ambigua. Y aunque muchas personas que habían alcanzado la altura de las tres personas que estaban en la sala de reuniones lo habían hecho después de muchos actos despreciables, ni Sara ni Félix habían tenido que tomar nunca una decisión como la que tenían ante ellos. Se les habían dado sus altas y poderosas posiciones simplemente por su amistad con Aaron y su confianza en ellos. Después de todo, eran los únicos dos que se habían quedado a su lado además de su familia cuando todos los demás lo habían abandonado durante la debacle de Rotem Morgan. Por lo tanto, nunca antes se habían enfrentado a decisiones tan difíciles. Eran completamente diferentes a Aaron, quien tuvo que lidiar con la muerte de todas las personas que murieron en la guerra de Eden Sparia. Dicho esto, solo había logrado superar eso sin una culpa significativa gracias a que el sistema hizo todo el trabajo duro en segundo plano y adaptó su personalidad.
Pero en ese momento, no se había dado cuenta de lo que estaba sucediendo, ni pensó que fuera extraño no sentirse culpable por el conflicto. En cambio, lo encontró justificable, ya que los esparianos se oponían a él e interferían con sus objetivos. Pero eso no llamaría demasiado la atención. Si alguien que, como usted dice, merece la muerte, consiguiera inmediatamente un puesto de poder en una de sus empresas, ¿no afectaría negativamente a su imagen? Además, cargaría con el odio de aquellos que fueron perjudicados previamente por esos criminales, reflexionó Félix. Lo había pensado, no desde la perspectiva de los criminales en cuestión, sino desde la de las personas que se verían afectadas por la elección. Para que tengan legitimidad, tendrán que ser de la industria en cuestión. Así que ya tendrán mala reputación, pero no pueden estar en prisión. Así que creo que tengo la misma pregunta que Félix. Sara había llegado a la misma conclusión que Félix. Pero, ¿realmente tienen que ser de las industrias en cuestión? Ya he creado un precedente de nombrar a personas como directores ejecutivos sin importar su edad o experiencia, así que ¿qué tiene de diferente nombrar a personas poco calificadas como presidentes de una empresa subsidiaria? Dijo Aaron, señalándolos como los principales ejemplos de ese precedente. Puede que la gente que investigue nuestro pasado descubra que somos sus amigos. Puede que lleguen a la conclusión de que éramos su única opción en ese momento, ya que no podían confiar su dinero a nadie más que a nosotros debido a nuestra historia, dijo Sara. No podía negar que su posición se debía enteramente al nepotismo, aunque al menos tenía cierta experiencia en gestión empresarial. Pero ¿quién en su sano juicio sería tan tonto como para confiarle un negocio tan grande a una estudiante recién graduada? También podría convertir a nuestras empresas en un objetivo para las personas a las que podrían haber hecho daño. Eso no será bueno, porque, hasta donde recuerdo, ya tenemos un objetivo bastante grande detrás de nosotros. Los Morgan solos están buscando cualquier cosa que puedan usar para atacarnos, agregó Félix, recordándole a Aaron a los Morgan, quienes extrañamente estaban bastante decididos a derribarlos. Y su silencio solo indicaba que estaban planeando algo devastador. Es cierto, asintió Aaron. ¿Por qué no buscamos a alguien que tenga buena reputación en esos campos, pero que aún no sea candidato a presidente? También podemos filtrarlos en función de su posición y motivación. Buscaríamos personas que estén dispuestas a renunciar a todo para lograr sus objetivos. De esa manera, no necesitaríamos hacer más que pequeños ajustes de personalidad para garantizar la lealtad y la confidencialidad, intervino Nova. Ella estaba hablando de hacer que los potenciales presidentes firmaran un contrato único para evitar problemas futuros, algo que no había usado desde que la reprogramación de VR había comenzado a implementarse ampliamente. Pero no estaba dispuesta a permitir que nadie que tuviera la más remota posibilidad de ser un traidor en el futuro entrara en el círculo íntimo de Aaron, y los ajustes de personalidad no eran tan férreos como los contratos únicos. Al menos, no tan nuevos como lo era la tecnología actual. Tal vez fueran una opción en el futuro, pero ella se estaba centrando en el presente. Creo que eso sería lo mejor para nuestra imagen y, al mismo tiempo, nos permitiría conseguir trabajadores muy voluntarios y esforzados, dijo Sara, ignorando por completo la moralidad de la llamada manipulación de la personalidad suave. Parece que mis amigos están creciendo, pensó Aaron mientras se daba cuenta de que poco a poco se estaban volviendo capaces de tomar decisiones difíciles, al menos mientras tuvieran razones sólidas que las respaldaran. Vamos con eso, entonces. Nova, puedes empezar a buscar personas que encajen con la descripción, dijo, dando inicio a la búsqueda de tipos específicos de personas. Esperaría a que se encontraran algunas opciones antes de decidir cuál de ellas tendría suerte y recibiría la oferta de su vida. Sí, señor, dijo Nova, y una parte de su poder computacional se puso a trabajar inmediatamente mientras usaba Pangea para la tarea. Se había convertido desde hacía tiempo en la aplicación de redes sociales más utilizada y tenía más usuarios diarios que incluso YouTube. Pangea los superaba en unos 200 millones de usuarios diarios más. Ahora que eso está resuelto, tenemos que tomar una decisión sobre cuándo y dónde construiremos la nueva sede del conglomerado, dijo Aaron, pasando al siguiente tema. Entonces notó las miradas extrañas en las caras de sus amigos y preguntó: ustedes dos parecen tener espinas de pescado atrapadas en sus gargantas. Escúpanlo, ¿qué pasa? Sara y Félix se miraron, comunicándose sin palabras, luego Sara preguntó: ¿no nos has ajustado, verdad? Claro que no. Dijo Aaron.
Ustedes dos son mis amigos más antiguos, más cercanos y mejores, y confío plenamente en ustedes dos. Ahora volvamos al tema, todavía hay mucho por hacer hoy. Félix se aclaró la garganta. Dado que el nuevo cuartel general no puede estar en el centro de la ciudad, ¿qué tal si lo construimos cerca de uno de los puertos y lo rodeamos con una ciudad de la empresa para que nuestros trabajadores vivan allí si así lo desean? Propuso Félix. Ese sería su sueño, además de un paraíso para los trabajadores. Sugiero que lo construyamos en una isla, intervino Sarah, pero solo cambió el lugar donde se construiría. En lugar de cerca de uno de sus puertos, pensó que sería mejor construirlo en otra isla. Veamos las propuestas y planes que Nova presenta antes de tomar una decisión entre ellos, dijo Aaron, dejando que Nova elaborara planes basados en las sugerencias de sus amigos antes de tomar una decisión sobre dónde construir. ¿Puedo incluir también mi sugerencia en esas propuestas? Preguntó. Claro, ya que aumentará las opciones que tenemos, y también podría traernos una idea que olvidamos tomar en consideración. Aaron confiaba completamente en Nova y no la trataría como una simple trabajadora o sirvienta. La reunión continuó mientras los tres amigos discutían los detalles de cuál sería el lugar más importante de la Tierra en el futuro. Mientras Aaron continuaba con su reunión, Rina estaba en medio de una llamada telefónica. Su padre la había llamado para preguntarle por qué no regresaba a casa y pasaba su tiempo en Edén. Padre, no tengo que estar presente para que se realice el trabajo. Puedo dar todas las órdenes a distancia y lo hago desde hace bastante tiempo sin ningún problema, dijo. ¿Estás viendo a alguien allí? Preguntó. Había tenido sus sospechas durante algún tiempo, pero no podía encontrar ninguna prueba. No había quedado claro nada entre Rina y Aaron, y no enviaría a un investigador privado para que investigara a su hija y heredera, ya que eso solo demostraría que no confiaba en ella. Sí, respondió ella. Era hora de que revelara la verdad y dejara que las cosas cayeran como tuvieran que caer. Ya no le preocupaba la aprobación de su padre, ni tampoco creía que fuera necesaria en los tiempos modernos. Ella no recibió nada como respuesta más que silencio, y este se prolongó durante bastante tiempo. Capítulo 280. ¿Quién es él? Preguntó el padre de Rina. ¿Lo conoces, padre? Dijo. No necesitaba mencionar el nombre de Aaron, pues estaba segura de que su padre sabría de quién estaba hablando. Sabes que así no es como nuestra familia hace las cosas, ¿verdad? Su padre estaba un poco disgustado por su forma de actuar, que iba en contra de sus tradiciones. Lo sé, respondió ella. Ni siquiera pensaba intentar explicarlo, ya que, al igual que Aaron, odiaba mentir cuando no había ningún motivo para hacerlo. Se hizo el silencio del otro lado del teléfono una vez más. El padre de Rina no esperaba que fuera tan atrevida, pero se dio cuenta de que ella se tomaba en serio su relación. Me siento segura a su lado y es alguien que estuvo a mi lado incluso cuando estaba pasando por un momento difícil, continuó después de un tiempo. Aaron era muy importante para ella. Pero ¿y cuando el cabeza de familia estaba a punto de decir algo sobre la educación de clase baja de Aaron, recordó que no tenía derecho a sermonear a su hija después de haber permitido que su hermano la casara con un sinvergüenza como Rotem? Rotem era de una simple rama de los Morgan, que incluso era una familia enemiga. En ese momento, había justificado esa decisión diciéndose a sí mismo que no había roto ninguna regla, pero todavía sentía que sería hipócrita de su parte sermonearla sobre Aaron ahora. Será mejor que lo traigas a mi casa. Entonces decidiré qué hacer con vuestra relación, suspiró. Eso era lo más lejos que podía llegar a un acuerdo sobre el asunto. El compromiso dibujó una sonrisa en el rostro de Rina, ya que si alguna vez se viera en una situación en la que tuviera que elegir entre Aaron y su familia, elegiría a Aaron sin pensarlo dos veces. Sin embargo, no aceptó llevarlo sin cuestionarlo y respondió: sí, se lo diré y te haré saber lo que él diga. Un suspiro decepcionado, pero interesado, se escuchó del otro lado del teléfono antes de que colgara con un clic. El padre de Rina tenía sentimientos encontrados sobre su situación. Estaba decepcionado de que le hubieran robado a su hija, pero al mismo tiempo, estaba interesado en la persona que podía hacer que ella se comportara de esa manera. Rina colgó el teléfono y suspiró aliviada, agradeciendo a Dios que no hubiera ocurrido lo peor. Si hubiera ocurrido y ella hubiera elegido a Aaron en lugar de a su familia, eso significaría que dos familias gigantescas, los Rothschild y los Morgan, serían sus enemigos. Una familia Morgan era suficiente. Aún así, si ocurriera lo peor, Estados Unidos sufriría las consecuencias.
Ella sabía que su país natal nunca podría enfrentarse a su novio en igualdad de condiciones y solo perdería miserablemente si entraran en conflicto con él. Volvió a guardar el teléfono en el bolso, se levantó de la silla en la que estaba sentada y se dirigió a la sala de reuniones. Ava le había dicho que la reunión estaba por terminar. ¿Esperaste mucho?, preguntó Aaron cuando lo recibió en la puerta de la sala de reuniones. No, acababa de terminar de revisar el edificio cuando Ava me dijo que la reunión estaba a punto de terminar, respondió mientras lo abrazaba y saludaba a Félix y Sara. Todavía estaban en la sala de reuniones, planeando continuar su discusión sobre el próximo lanzamiento del producto. Probablemente iba a batir récords e incluso superar al primer lanzamiento del iPhone. Bien, entonces apurémonos. Prometimos encontrarnos con mamá y papá para almorzar, dijo Aaron. Tomó su mano y caminó hacia el ascensor que la estaba esperando para salir del edificio. Ahora que mencionas a los padres, el mío dijo que quería conocerte. Llamó hace un rato y le dije que tenía novio, dijo Rina con cara seria. Aaron se quedó helado, lo que provocó la risa de Félix, Nova y Sara. Habían escuchado la confesión de Rina y les pareció divertidísimo que Aaron fuera a tener un momento de conocer a los padres con los Rothschild. La pausa fue momentánea, tan corta que solo aquellos que habían recibido las mejoras la notarían. Aaron volvió a su estado normal y se volvió hacia Rina con una sonrisa en el rostro. Claro, no hay problema. ¿Hay una fecha específica en la que tengo que estar allí?, preguntó. No, solo quiere que lo visitemos cuando estemos libres, respondió mientras continuaban su caminata hacia el ascensor. Está bien, entonces. Creo que deberíamos empezar después del lanzamiento del producto. Aaron quería impresionar a su futuro suegro con al menos algunos logros, y el momento era el adecuado. Rina entendió su razonamiento, así que sonrió y dijo: entonces le diré que aceptaste venir. Y... Mientras tanto, en la mansión familiar del complejo Rothschild, el padre de Rina estaba sentado con el teléfono en la mano mientras llamaba a su secretaria. El secretario entró en la oficina lo más rápido que pudo, apenas logrando mantener su dignidad. Señor, ¿me ha llamado?, dijo después de entrar en la oficina. Necesito que me traigas toda la información que puedas encontrar sobre Aaron Michael, dijo. Quería saber la historia del hombre por el que su hija parecía haberse encaprichado. Sí, señor. La secretaria salió inmediatamente de la habitación, sin importarle siquiera por qué querría saber información sobre esa persona. Veamos quién eres realmente, pensó. Una vez que supiera todo sobre Aaron, decidiría si intervenía o no en la relación de su hija. Al fin y al cabo, no cualquiera era digno de ser un Rothschild, pero si Aaron lo era, el cabeza de familia estaría feliz por su hija. Se sentía muy cansado en ese momento debido a estar abrumado por el trabajo, ya que era el comienzo de un período muy tumultuoso e importante en el gobierno de los EU. Y un momento que decidiría el nivel de influencia que tendrían en el gobierno durante los próximos 4 años. Una elección presidencial se acercaba, por lo que requería que hiciera todo lo posible para garantizar que su candidato ganara las elecciones, ya que perder significaba que el poder presidencial pasaría a los Morgan, lo cual era algo que no quería que sucediera. Para reponer fuerzas, salió de su despacho y se dirigió a visitar a su esposa, a la que amaba profundamente. Su relación era muy diferente a la de un matrimonio normal entre familias numerosas, que consideran las bodas más como una transacción comercial que cualquier otra cosa. Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.